¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Olvera y quise hacer este video porque a lo largo de mi vida he sufrido de trastornos de ansiedad. Me acostumbré a vivir con ellos y los normalicé, inclusive los llegué a minimizar, hasta que un día de plano ya no pude más. En este video traté de explicar lo que es la ansiedad, el origen, los síntomas y sobre todo lo que es vivir con este trastorno, todo esto a través de un poquito de teoría y de mi historia personal. Quiero aclarar que no soy un experto en el tema, todo es a través de mi historia. Y la intención general de este video es orientarte, informarte y tratar de ayudarte también a identificar si es que sufres de ansiedad, ya que probablemente no lo sepas, o tal vez sí y lo hayas minimizado como yo. Espero poder ayudarte a ti que estás viendo este video y que estás pasando o pasaste por alguna situación así. También quiero que sepas que no estás solo y que así como tú y yo, hay millones de personas en el mundo que sufren algún tipo de trastorno de ansiedad y que a veces no pueden expresarlo por miedo a ser juzgados o estigmatizados por la sociedad. También quiero que sepas que siempre, 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 siempre hay solución y puedes salir de esta situación. Empecemos por definir qué es la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa natural. Es un comportamiento de alerta que se origina en el cerebro ante cualquier peligro o amenaza. La función primordial de la ansiedad es movilizar al organismo para actuar en caso de ser necesario, o adaptarse a una situación que pone en riesgo nuestra integridad, seguridad o bienestar. Hay un ejemplo que escuché por ahí que me gusta mucho porque es una situación común en nuestros días y no es de alto impacto. Imagínate que vas caminando por la calle, traes tu celular, estás texteando, vas caminando y de repente te tropiezas. Tu celular sale volando. En ese momento tu cuerpo reacciona inmediatamente para tratar de alcanzar el celular antes de que caiga al suelo. Obviamente para evitar que se dañe. Aquí quiero hacer un paréntesis porque para bien o para mal el celular ya forma parte de nuestro cuerpo. Llega a ser en algunos casos una extensión de nuestro cuerpo. Entonces nos preocupa que se dañe. Y si se daña, nos va a doler, aunque sea el codo, pero nos va a doler. Entonces es una situación de alguna manera común y de no muy alto impacto que te puede hacer reaccionar. Independientemente de si lo atrapaste o no lo atrapaste, es una situación, como decía, de bajo impacto que probablemente no pase a más. Se te cayó o lo agarraste y ya. Se termina, tu cerebro regresa a un modo de reposo. Todas las alertas que se levantaron para que tú pudieras reaccionar ante esa situación se apagan. No pasó a mayores y se normaliza. Tu cerebro quita el modo de alerta y sigues con tu día. No pasa nada, todo está tranquilo, tú continúas, solo fue un tropezón, se te cayó, se raspó, se rompió o lo atrapaste, punto, fiuf. No pasa nada. Se pierde totalmente el foco de atención de esa situación y tú sigues con tu día. Quiero resaltar la palabra atención, porque de ahí se derivan varias cosas que nos servirán para este tema. Otro ejemplo tal vez de mediano impacto, y digo mediano impacto entre comillas, porque aquí también intervienen otros factores como los antecedentes de la persona que esté pasando por esa situación. Pero imagínate que estás en tu casa, tranquilo, trabajando, tomando tu café o alguna cosa así, y de repente escuchas la alerta sísmica o una alarma contra incendios. Automáticamente tu cuerpo se prepara para la acción, se prepara para correr, para salvaguardarse, para actuar, para seguir protocolos y dependiendo de cómo tú estés en ese momento, para ayudar gente o inclusive controlar el momento, tal vez ayudar a apagar el incendio, si es que puedes y estás capacitado, obviamente no te vas a arriesgar. Tu mismo instinto de supervivencia te va a ayudar a actuar de tal o cual manera. Pero todo esto levantó una alerta en tu cerebro. Probablemente aquí dura un poquito más porque a lo largo del día estás repasando esta situación en tu mente y sobre todo si va acompañada de un hecho real, en este caso como decíamos, algún temblor o algún incendio y digámoslo así, de un mediano impacto que no haya pasado a mayores. Entonces a lo largo del día tu cerebro va a estar pensando en esta situación. Más adelante en el video voy a tocar este punto un poco más a fondo, ya que este tipo de incidentes como un temblor o un incendio tienen un especial enfoque porque pueden generar un evento traumático que contribuirá a generar mayor ansiedad. Bien, creo que hasta aquí estamos claros con lo que es la ansiedad natural y cómo es que responde el cerebro ante todas estas alertas, que van desde situaciones comunes como del celular a situaciones atípicas como un temblor o un incendio que es poco probable que suceda. A lo largo de nuestra vida nos vamos enfrentando a un sinfín de situaciones que nos pueden generar cierto grado de ansiedad. Al momento de presentar algún examen, alguna entrevista de trabajo,
alguna presentación, hablar en público, algo significativo que tengamos que realizar en nuestra vida cotidiana, nos genera ansiedad. Pero de la misma manera, también tenemos otras cosas que liberan la ansiedad. Imaginemos esto como un recipiente o como un contenedor con una válvula de escape. Por un lado, están entrando todas estas situaciones de pico de ansiedad, pero por otro lado, con situaciones como el ocio, el entretenimiento, el ejercicio o cualquier otro momento de satisfacción, van nivelando o equilibrando este recipiente, evitando que se llene. Por un lado entran, por otro lado salen, se liberan, se equilibra la balanza. En esta parte ya te quiero hablar un poco de mi historia. Desde la adolescencia me fue diagnosticado un trastorno de ansiedad. Esto por cuestiones hereditarias y por rasgos de personalidad. Como decimos comúnmente, soy un poco preocupón o aprensivo con algunas cosas. No tuve mayor problema, aprendí a vivir con ello, sabía que había veces en los cuales yo me iba a poner más tenso que otras y trataba de equilibrarlo. Total, entre más joven creo que más despreocupado eres. Jamás me causó un conflicto. Y aunque sabía que a veces me preocupaba de más por alguna situación o tenía picos de mayor tensión, entendía que era mi forma de ser y me aceptaba. A lo largo de los años ese sentimiento se fue acumulando y acumulando y acumulando hasta que llegó un momento en que no pude balancear o equilibrar este recipiente y exploté. La ansiedad se apoderó de mi ser completamente. Empezó a formar parte activa de mi vida, de mis pensamientos, de mi atención. Todo el día era de máxima alerta ante cualquier peligro. Y la respuesta natural de mi cuerpo era estar preparado para actuar ante alguna situación amenazante. Como te decía al principio del video, mi cerebro estaba a tope, listo para reaccionar. Pero ahora, incluso en situaciones comunes en donde no generaban un peligro real. Así, tu cerebro empieza a crear amenazas irreales, pensamientos con muy poca probabilidad de que sucedan. Se convierten en un foco de atención y te están consumiendo todo el día. Y como tu cerebro no identifica en ese momento si es una situación real o irreal, echa a andar toda la maquinaria para actuar. Imagínate, escuchaba una ambulancia a lo lejos y yo ya sentía que algún familiar o algún ser querido iba ahí. Escuchaba el claxon de algún carro y ya sentía que era el inicio de la alerta sísmica. Sonaba mi teléfono y yo ya sentía que me llamaban para darme alguna noticia fatal. Caminando por la calle veía a alguien y ya sentía que me iba a asaltar. Tu mente se vuela, se dispara, está alerta todo el tiempo y no distingue e inventa situaciones que no son reales. Ese miedo imaginario se apodera de ti. Imagínate esta situación. Estás en tu trabajo normal, trabajando, y pasa tu jefe al lado de ti. Tú lo saludas, él va pensando en sus cosas como todos, no te contesta. En automático, tu mente empieza a pensar, le caigo mal, me va a despedir, no hago bien mi trabajo, soy un inútil, y si no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar la renta? Y te empiezas a imaginar en el peor de los escenarios. Te imaginas el desgaste físico y mental al terminar tu día con todas estas situaciones que vives. Tu cerebro está a tope, mandando todo el tiempo este tipo de alertas y te mantiene tenso, te mantiene ansioso. No puedes dejar de pensar. Llega la noche y no puedes dormir, de tanto estar pensando y sobrepensando las cosas. Aquí se convierte en un círculo vicioso y dejas de hacer tus cosas con normalidad. Prácticamente tu vida se empieza a paralizar. Incluso empiezas a dudar de ti, de tus capacidades, de lo que realmente has aprendido, de lo que realmente vales, de lo que la evidencia te dice que eres, de lo que has logrado. Es en este momento cuando la ansiedad natural se convierte en un padecimiento, en un trastorno de ansiedad, cuando se genera un sufrimiento excesivo o una incomodidad o incapacidad para poder hacer las cosas que normalmente hacías, e inclusive en este punto esa ansiedad se empieza a somatizar. ¿Qué es somatizar? Que toda esta cuestión mental empieza a afectar al cuerpo. Como se están generando todos esos neurotransmisores y todas estas alertas, nuestro cuerpo está bombeando mucha sangre, se cierra el estómago, por eso es que a veces hay muchos padecimientos estomacales derivados de la ansiedad o del estrés. Nuestro corazón está a 1000 por hora. Entonces toda esta cuestión mental ya está pasando al cuerpo. A mí me pasó. En mi caso se somatizó a un padecimiento llamado fagofobia, que creo que se merece un video completamente aparte de este. Al final de este video te voy a hacer algunas recomendaciones de cómo combatir esta ansiedad y también te voy a hablar de la terapia psicológica y psiquiátrica. Pero antes de llegar ahí quiero resaltar algunos puntos para que te ayuden a identificar cuándo se convierte en un trastorno de ansiedad si todo lo que te he contado de mi historia aún no te checa.
Es un trastorno de ansiedad cuando pasa de ser un caso aislado por algún examen o algún pico de tensión normal a muchos casos a lo largo del día, muchos momentos en los que tú te sientes incómodo, tenso, en estado de alerta máximo, cuando este sentimiento pasa de ser leve o moderado a agudo. Es decir, todos tenemos sudoración cuando conocemos a alguna persona, nos sudan las manos o cuando vamos a presentar un examen nos ponemos nerviosos o algo así. Pero cuando esta cuestión te paraliza, que sientes que el corazón se te va a salir del pecho y que te mareas, inclusive hay gente que se vomita, y si eso es muy intenso y te pasa muy seguido y sobre todo es prolongado, o sea, a lo largo del día y todo el tiempo estás así, puede ser que tengas un trastorno de ansiedad. Otro punto es cuando esa ansiedad pasa de ser natural a una situación totalmente desproporcionada, como lo que yo te contaba, el pensar que pasa la ambulancia y ya sientes que un familiar va ahí. Cuando todo esto se vuelve exagerado, probablemente tengas un trastorno de ansiedad. Otro punto también es si esto ya te hace sufrir, si te incapacita, si te imposibilita, si te hace dejar de confiar en ti, si no estás a gusto con tu vida diaria, con lo que haces, cómo lo haces, no puedes descansar, no puedes dormir, tienes insomnio, modificas tus hábitos alimenticios o tus comportamientos, es casi seguro que tienes un trastorno de ansiedad. Ahora te voy a mencionar algunos síntomas. No todos los vas a sentir y probablemente también haya alguno que tú sientas que no esté en los que voy a mencionar, pero no quiere decir que no esté asociado.